Higiene y calidad alimentaria, unidad 2. Principios y métodos de la conservación de alimentos. Breve historia. Los métodos de conservación de alimentos son muy antiguos, casi desde que el hombre comenzó a ser sedentario, cientos de años atrás. A prueba y error buscó la manera de mantener por más tiempo los alimentos, ya que la necesidad de estos iba creciendo conforme crecieron las demandas de la sociedad en la que se desarrollaba. Las primeras conservas se hacían con desecado y salación. Después aparecieron técnicas como el encurtido, el ahumado y la refrigeración. Una breve introducción. A continuación vamos a realizar una investigación acerca de los métodos de conservación adecuados a cada alimento de los siguientes 4 grupos: cereales, frutas, verduras y lácteos. Es importante destacar que cada uno tiene un método de conservación distinto, pero se puede aplicar algunas veces los mismos, como es el caso de la refrigeración, en el caso de la leche, frutas, verduras y algunas presentaciones de cereales ya procesados, como las tortillas. En principio daremos un breve recorrido por las técnicas de conservación y sus ventajas y desventajas. Posteriormente se hará una investigación con un alimento de cada grupo a elección y se harán las conclusiones basadas en la presente actividad y los criterios se forjarán a través de cada uno de los puntos señalados. La norma oficial número 120 que dice: la aplicación de prácticas adecuadas de higiene y sanidad en los procesos de alimentos y bebidas, aditivos y materias primas reduce significativamente el riesgo de intoxicaciones a la población consumidora. Lo mismo que las pérdidas del producto al protegerlo contra la contaminación, contribuyendo a formarle una imagen de calidad y adicionalmente evitarle al empresario las sanciones legales por la parte de la autoridad sanitaria. Esta norma incluye requisitos necesarios para ser aplicados en los establecimientos dedicados a la obtención, elaboración, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, conservación, almacenamiento, distribución, manipulación, transporte de alimentos y bebidas, así como de sus materias primas y aditivos, a fin de reducir los riesgos para la salud de la población consumidora. Voy a destacar los tipos de conservación en la siguiente diapositiva. Existen diferentes tipos de conservación, pero los métodos más utilizados son a bajas temperaturas, que es refrigeración y congelamiento. A altas temperaturas, que es escaldado, pasteurización y esterilización. Modificación del contenido de agua, que es deshidratación, liofilización y concentración. Métodos químicos: modificación de las propiedades sensoriales, como es adición de alcohol, grasas, azúcares, de sales, ahumado o fermentaciones. Hay algunos que no modifican las propiedades sensoriales, como es la adición de otras sustancias químicas. Y los métodos emergentes, que son altas presiones, campos eléctricos, campos magnéticos, pulsos luminosos, irradiación, tratamientos de superficie y revestimiento, encapsulamiento y liberación controlada. ¿Qué son los métodos y técnicas de conservación? Son un proceso en el que se alarga la vida de un alimento, no solo su vida nutricia, sino sus características organolépticas. Esto impide o retrasa la formación de microbios o bacterias. Se debe tomar en cuenta también la manipulación de los alimentos y su almacenamiento para que estas técnicas puedan ser eficaces al 100%. ¿Cuáles son los tipos de técnicas de conservación de alimentos? Existen diferentes tipos, ya las mencioné, pero las volvemos a repetir. Dice que son las de conservación en frío, refrigeración, congelamiento, el desecado de carnes, algunos frutos y cereales. A continuación se da más a detalle cada una de las técnicas, y el método de conservación siempre va a depender de la composición de los alimentos, el contenido de agua, la carga de microorganismos y el destino y almacenamiento. Los métodos de conservación por frío regularmente son en refrigeración o congelación. Puedes congelar diferentes tipos de alimentos, aunque algunas veces después de cierto tiempo algunos pierden sus condiciones organolépticas o sus características organolépticas. Hace mucho tiempo congelé algunos frutos rojos durante cerca de 6 semanas y estos, al ser descongelados, se hicieron muy blandos y se aplastaron y perdieron la firmeza que tenían en un principio antes de ser congelados. Por calor, la pasteurización es lo que generalmente encontramos dentro de productos como la leche, algunos jugos y algunos comidas para bebés. Esterilización o escaldado también son algunos tipos de conservación que se utilizan, que
que se usan, el alimento se hierve o se escalda dentro de un agua hirviendo. Los químicos que son emulsionantes, pues, potenciadores de sabor, los edulcorantes como son la sal y el azúcar, por ejemplo. En el momento de cuando se hace, por ejemplo, bacalao, que se sala, o cuando se hacen frutas cristalizadas que se llenan de azúcar y cambia su composición organoléptica. Y los tradicionales como el curado, el ahumado, marinadas, escabeche, adobo, encurtido, que son técnicas de conservación un poco más antiguas que siempre se han utilizado y que ayudan a la conservación de los alimentos. Y luego otros métodos como la liofilización, deshidratación, el secado y la desecación. Aquí cabe señalar que cada método de deshidratación, el secado y la desecación pierden un porcentaje de agua. Por ejemplo, en el ahumado se pierde un cierto porcentaje de agua que es mínimo a comparación del secado y la desecación, que se pierde casi el 90% de agua que contiene cada uno de los alimentos. Los alimentos que elegí. En el grupo de las frutas está la naranja. Esta se puede conservar en refrigeración cerca de 3 semanas. La avena, que es el grupo de cereales sin grasa, después de abierto se puede ser conservado en envases bien cerrados o herméticos a temperatura ambiente y su tiempo de duración puede ser hasta de 12 meses. La carne molida, que es del grupo de alimentos de origen animal, moderado aporte en grasa, si se cocina, puede permanecer hasta 4 días dentro del refrigerador o un poco más tiempo en congelamiento. En crudo pueden ser 6 meses dentro del congelador y en refrigeración crudo pueden ser 2 días hasta 3. Quiere decir que el método de conservación adecuado es la congelación en este caso, pero tenemos que tomar en cuenta que en el grupo de las carnes rojas o de blancas hay una pérdida de frío o de conservación de frío desde el momento en el que es obtenido el producto del animal hasta que es llevado a donde se distribuye o se vende, que son las carnicerías, pollerías, pescaderías, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tomar en cuenta ese tipo de pérdida de conservación de frío para que tengamos en cuenta el crecimiento microbacteriano de este tipo de alimentos. La leche, la leche entera tenemos 2 presentaciones conocidas o reconocidas más por el público en general, que es la leche fresca y la leche en Tetra Pak. La leche en Tetra Pak puede estar conservada mientras esté cerrado el empaque dentro de algún lugar fresco y seco sin refrigerar, y la leche fresca, que se supone que es leche del día, que se conserva más o menos 4 a 5 días dentro del refrigerador. Aquí vamos a hablar de las desventajas de las técnicas de alimentos, que son otras técnicas como es la salación y el azucarado de los alimentos. Las únicas desventajas que tienen es que pierden ciertas características organolépticas, como es el olor, el sabor, la textura a la hora de probarlos, no es la misma porque se hacen ciertos aditivos. Es ahí donde hay ciertas contrariedades a la hora de conservar un alimento. No tienen el mismo aporte nutricional, no tienen los mismos carbohidratos, no tienen la misma cantidad de proteínas, pero es una buena técnica de conservación a la larga. A continuación se presenta un diagrama de flujo como lo pide la planeación del docente, en donde presento los 4 tipos de conservación. En 3 pasos muy sencillos de conservación en refrigeración y en el producto estable. Al final todos tienen una conservación buena porque tienen el tiempo que deben de estar dentro de su conservación en refrigeración y almacenamiento. La naranja, la avena, la leche y la carne. Conclusiones. Como podemos observar, las técnicas de frío y calor son las más utilizadas o son las que se utilizan más para conservar las características organolépticas y nutricias. En el caso de los químicos, pues se pierden ciertas características o la mayoría. Pero estas técnicas nos ayudan a sostener la demanda que tiene la sociedad por los alimentos.
Tenemos que tomar en cuenta muchas cosas. Bueno, los alimentos pueden mantener la misma técnica de conservación, además de que su importancia en tener las instalaciones adecuadas es súper importante. Mantener limpio el refrigerador, utilizar las partes del refrigerador que se tienen que utilizar, como son el área de pescados, el área de quesos, el área de huevo, el área de verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, si tenemos adecuados métodos de conservación, más reglas de calidad e higiene, más las técnicas adecuadas de higiene personal e higiene de los utensilios, podremos tener unos métodos de conservación más efectivos y duraderos. Gracias.